Saludos mis amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel y esta es la segunda parte del tema que hemos estado acerca de... Me gustaría en esta ocasión que poder compartir con cada uno de ustedes la continuación, la segunda parte de el tema de la señal del profeta Jonás. Vimos la pasada en la conferencia 1, hablamos acerca de la señal de Jonás para los ninivitas. En esta ocasión, ya yo quiero hablar acerca de la señal del profeta Jonás, parte 2, que es la que vamos a estar aquí compartiendo. Usted lo puede ver en la pantalla, la señal del profeta Jonás, parte 2. Y bueno, la idea que aquí estamos compartiendo en esta parte 2, que está basado en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, y también Lucas 11, 29 al 32, y por medio de esta temática, pues ir moviéndonos. Bueno, aquí estamos tratando igual de compartirles pantalla para que de esta manera ustedes puedan ver que hay algunas imágenes que nos van a ayudar para pues hacer un poquito más didáctico, más clara la enseñanza. Espero que pueda ser pues una forma de compartirlo. Y bueno, aquí lo tenemos, la señal del profeta Jonás, parte 2. Espero que pueda ayudar. Bueno, pues aquí en este estudio que estoy aquí poniendo, a ver si logramos entender, aquí entrar, voy a mostrarles la parte 2. Se llama la señal del profeta Jonás, la señal del profeta Jonás. Ustedes lo pueden ver acá, aquí de este lado, la señal del profeta Jonás para la generación del Señor Jesucristo, porque hay tres partes, y la razón por la que estoy en este momento hablando de este tema es porque hay tres momentos, tres partes para esta señal, tres partes importantes que debemos de saber de la señal del profeta Jonás. La primera parte es una señal que es dada para la generación de los ninivitas, es decir, los contemporáneos de Jonás. Así son las profecías, eso es importante entenderlo. Las profecías pueden tener diferentes momentos en el que se van cumpliendo, y esta primera parte se va cumpliendo precisamente en los contemporáneos de Jonás. La profecía del profeta Jonás para la generación del Señor Jesucristo. Y para ello, pues voy a compartir el texto que está basado en Lucas, y que es un texto que dice de esta manera, y en Mateo. Aquí está, ustedes lo pueden ver en su pantalla. Espero que pueda mirarse, y lo voy a leer. Dice de esta manera, Mateo 12, 38 al 41. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos. Note bien interesante este grupo, escribas y fariseos. Quiero que lo noten, porque en la última parte, en la tercera parte, hay otro grupo que incluye a los saduceos. Pero en esta parte, que son los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo: la generación adúltera demanda señal, pero no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, o de Cetus, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre del corazón de la tierra 3 días y 3 noches, que ya vimos que es una locución en el lenguaje. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, fíjate interesante, con esta generación, y la condenarán. Pero eso lo voy a explicar en la tercera parte de los estudios. Pero dice así:
ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Y esta última porción lo voy a explicar a lo último de esta enseñanza 2. El pasaje paralelo es Lucas 11, 29 al 30 al 32. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas. Se ve el paralelo, está demostrando no en la cantidad del tiempo, la cronología del tiempo, porque algunos piensan que son 72 horas la señal. No, la señal está en el profeta Jonás. También, así como Jonás fue señal para Nínive, que fue el primer tema que dimos, ahora también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, que se refiere a los contemporáneos del Señor. Los hombres de Nínive se levantarán el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí interesante cuando se habla como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el corazón, en el vientre del gran pez. La traducción ya lo hemos mencionado. Aquí en realidad está hablando de Cetus. Cetus es prácticamente la constelación donde se ubica, según algunos entienden, el corazón de la Tierra con T mayúscula que explicamos. Y esto lo tomo de Elsa Tames. Aquí está una traducción de Elsa Tames, lo voy a poner en grande para que ustedes puedan verlo. La traducción de Elsa Tames de el griego del Nuevo Testamento. Y ustedes pueden ver en el versículo que es el versículo 40. Ahí está la traducción, y ustedes pueden ver en el versículo 40 como donde dice gran pez es Cetus, tu Cetus, del gran pez, tu Cetus. Aquí está hablando de Cetus en esta parte, en el versículo 40. Y esta constelación precisamente, que es la que coincide con el eclipse del 8. De hecho, Cetus está entrando ya prácticamente en la profecía bíblica. Hay una recomendación que les hago de un material. Voy a ponerlo aquí en pantalla también para que lo vean, este material. Este material es un libro que habla del Evangelio en las estrellas. Y aquí está, lo voy a poner a un lado para que ustedes puedan verlo. El Evangelio en las estrellas es de Bullinger. Bullinger es un erudito, para los que no lo conocían a Bullinger, es un erudito que, pues prácticamente él está como parte de aquellos que hicieron el diccionario de figuras retóricas. Bullinger es uno de los que toma Francisco La Cueva esa parte del diccionario. Ustedes pueden ver allá, se llama el Evangelio en las estrellas, o el mensaje en las estrellas. Y Bullinger dice que el caso de Cetus va a entrar en constelación en los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque donde va a ser encadenado Satanás va a ser precisamente en el abismo, y donde entra en acción Cetus, y que va en ese espacio, en ese lugar, el único que puede controlar a Cetus, dice, el único que puede vencer a Cetus. Y de hecho, en la primera parte de ese vencimiento de Cetus se encuentra precisamente en la resurrección de Cristo, porque él estuvo en el corazón de Cetus, también el corazón de la tierra, que estamos hablando de la tierra con T mayúscula, que yo les refiero el primer video que hice de esta serie para que ustedes entiendan qué se refiere corazón de la tierra, y no se refiere al planeta Tierra, sino al centro del universo, que no es el cielo. Todo lo que no es el cielo tiene un centro, y entonces en el corazón de Cetus fue donde fue llevado el Señor en el Seol. Es interesante esto. Aquí Bullinger hace mención de que incluso allí será llevada la bestia, y hay una cita que él da de Isaías donde habla de el Bemot también y el Leviatán, que serán allí tirados. Bueno, dicho esto, voy a poner un resumen. Voy a poner un resumen de lo que es esta señal
que estamos pronto a ver, y es esta. Voy a ponerlo y espero que sea también de ayuda. Voy a ver si lo ponemos aquí y comienza la reproducción. Espero que... Hace 7 años hablamos del eclipse total solar denominado eclipse estadounidense que atravesó los Estados Unidos en agosto de 2017. Pero el próximo 8 de octubre pasará otro eclipse americano en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, haciendo un punto X en los Estados Unidos. El eclipse del 2017, a 70 años de la fundación del Estado de Israel, pasó por 6 lugares llamados Salem, nombre antiguo de Jerusalén, o lugar de paz, luego de lo cual el presidente Trump promovió los tratados de paz denominado Acuerdos Abraham. Al pasar este eclipse total solar 2024, lo hará justamente en la constelación de Cetus, el cual se refirió Cristo cuando habló de la señal del profeta Jonás, alineándose con los planetas Urano, Júpiter, Venus, Neptuno, Saturno y Marte. Esto ha llamado la atención a los científicos, pero también el hecho de que atraviesa por 6 lugares denominados Nínive. En México inicia la ruta de los narcos comenzando en Mazatlán, pero al llegar a los Estados Unidos pasa por un lugar llamado Jonás, luego por 6 lugares llamados Nínive. Nínive en Texas, Nínive en Indiana, Nínive en Ohio, Nínive en Pensilvania, Nínive en New York y Nínive en Nueva Escocia. La X lo hace dentro de 2 lugares interesantes, en el Arca del estado de Kentucky y en Rapture o Rapto del estado de Indiana. Por eso llama la atención de la relación con el profeta Jonás y la señal, por el llamado al arrepentimiento que hizo, pero también la simbología que ahí se forma, una X usando la simbología de la muerte desde la época del antiguo Egipto con Osiris, pero también la letra Tau en el paleohebreo. Sin embargo, cuando se mira desde los 3 eclipses incluidos el de octubre del 2023, lo que se forma es una A, que se usa para simbolizar la anarquía. También hay un contraste con 2 letras del alfabeto hebreo, el Aleph, que es el inicio, y la Tau como el fin. ¿Será el principio del fin? No lo sabemos, pero nos llama mucho la atención. Lo que sí podemos afirmar es que la venida del Hijo del Hombre está a la puerta y Dios está llamando a todo el mundo al arrepentimiento. México, Estados Unidos y Canadá son naciones representativas de la gentilidad en este momento y hay un llamado general al arrepentimiento. El rapto de la iglesia está a la puerta, ya estamos como en los días de Noé, con la aprobación de tantas perversidades, ya sea el arca ya está lista. Habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas antes que llegue el día grande del Señor, y ya de ello somos testigos. Esta es una de las últimas señales. Bueno, pues ya pudimos apreciar este video que elaboré para que demos un resumen, una especie de resumen de todos estos acontecimientos que aquí pues se nos presentan, y me gustaría que vayamos pues profundizando sobre este tema, porque es un tema que de alguna manera podemos mirar cómo la atención, prácticamente la atención del mundo se centra en que es uno de los fenómenos más fuertes, ¿no?, que se están dando, de las señales. Yo digo de las últimas señales que están pues aconteciendo. Ya 7 años atrás habíamos hablado del gran eclipse estadounidense. Todos aquellos que estuvieron siguiéndonos pueden verlo. Hace 7 años hablábamos y explicábamos, aquí está Salem, y hay 6 lugares llamados Salem por donde pasa este eclipse estadounidense. Pero no solamente eso, sino que después de de esta señal, a 7 años que va a cruzar, a 7 años vamos a tener este próximo 8, vamos a tener este eclipse. Miren, este eclipse que está en pantalla, ustedes pueden ver que hay un cruzamiento con un eclipse solar que se dio en el mes de octubre, ¿no? Aquí lo podemos ver también.
Y fíjense qué interesante lo que aquí se está mencionando, porque este eclipse que ustedes tienen aquí se da en octubre y es la primera vez que aparece la cruz aquí cerca, igual siempre en los Estados Unidos. Y esto tiene mucha connotación, ¿no? Hay simbologías que ahí se presentan. Quiero decirles algo, porque de pronto algunos hermanos que no están familiarizados con el tema, piensan que lo que estamos hablando son cuestiones de esoterismo, de ocultismo, y nada que ver. El tema de las estrellas, que está explicado en el Salmo 19, no lo voy a retomar. Por eso recomendé al libro de Bullinger, que es un erudito en ese tema, donde se habla de la revelación general en el Salmo 19, hasta que llega a la ley de Jehová, porque son dos revelaciones que aparecen en el Salmo 19. La revelación general, que es los cielos cuentan la gloria de Dios, es la revelación general, y hasta donde dice la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque se habla de la revelación general que está en las estrellas, que no es tan... y habría que buscar los significados, pero Dios no ha dejado sin palabras. Nada más piensen, desde Adán hasta Abraham hay 2000 años y todavía no había la ley. La ley viene hasta Moisés, es decir, 2500 años después de la creación de Adán, por lo menos. 2500 años los dejó sin palabras y contesta precisamente en el capítulo 10 de Romanos, contesta el apóstol Pablo que no, sino que sus líneas fueron desde el principio. De un extremo del cielo al otro salió sus palabras. Es decir, allí en las estrellas les dejó el mensaje, pero se llama la revelación general, hasta que llega Moisés en la revelación especial, que en el Salmo 19 se ocupa de clasificar estas dos porciones. El mensaje de las estrellas, que se llama la revelación general, y la revelación especial, que es la ley de Jehová. Entonces estamos hablando ahorita de la revelación general, y esto lo digo no a profundidad, porque ya he subido algunos estudios donde explico el tema de las estrellas, y a cada estrella le puso nombre. El tema de las constelaciones no es un nombre que se haya originado simplemente de los hombres. Yo por ahí tengo algunos libros, algunos materiales seculares que hablan del origen y los nombres de las estrellas, y ellos mismos reconocen que los nombres fueron simplemente reconocidos, pero que son mucho más antiguos de lo que los griegos asignaron cuando lo plasmaron por escrito. O sea, son mucho más antiguos los nombres. ¿Por qué? Porque las constelaciones de la temática que allí se está mencionando. Bueno, de modo que cuando ponemos esto en contexto, nos damos cuenta que hay tres, básicamente aquí podemos ver que hay tres eclipses. El eclipse solar del 21 de agosto del 2017 que pasó, ustedes lo pueden ver el total. Luego un eclipse anular que pasa aquí precisamente, pasando en la parte más al sur de los Estados Unidos. Y que es el eclipse americano, que va a ser el 8 de abril, que va a formar esta imagen. Aquí en la parte de arriba se va a formar una X, pero también se forma una A. Y esto es interesante porque este año hay elecciones también, y empiezan las elecciones de candidaturas en los Estados Unidos, y esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque pues hay que estar alertas a qué es lo que es la señal que está sucediendo, qué señal está mandando el Señor. Si hay una A de anarquía, veamos qué es lo que está pasando. Y a mí me llama mucho la atención esto. Dice, Romanos 1 habla del conocimiento sin Biblia y no de una manera antropológica. De hecho, sí, específicamente, yo me refería al capítulo 10, ¿sí? El capítulo 10, porque dice allá que sus líneas son desde el principio. Saludos, hermano Cocón, aquí desde Cozumel. El cielo es la pizarra de Dios, ahí nos muestra las señales. Sí, de hecho, el hermano Bullinger, que yo lo recomiendo, ahí puse el libro. Él desglosa exegéticamente, es uno de los mejores exégetas, el hermano Bullinger. De hecho, él es parte de los que habla, aquí no tengo el material aquí cerca, de los que hablan acerca de todas las figuras retóricas de la Biblia. Él hace una exégesis del Salmo número 19. Y creo que en su momento igual yo he hablado del Salmo 19 para hablar de la revelación general. Nosotros entendemos que las tres revelaciones, yo soy maestro de teología y entiendo las tres revelaciones, que son
la revelación general, la revelación escrita y la revelación encarnada. Hay 3 revelaciones. Cada una de ellas son revelación de Dios. Pero la revelación, máxima revelación de Dios al hombre es Jesucristo, es decir, el verbo encarnado, la palabra encarnada. También la ley es parte de la revelación de Dios, es la revelación escrita de Dios, pero no puede compararse con la palabra encarnada. Hay una simbiosis en este sentido de que la palabra escrita nos revela al verbo encarnado y el verbo encarnado nos refiere a la palabra escrita. Pero tampoco se puede eliminar el hecho de que hubo una revelación general. Sí, esa revelación general es basado en lo que dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios. En este momento no lo voy a desglosar porque me va a cambiar el rumbo de la tesis, ¿no? Voy a tratar de ver si en la tercera parte lo amplío más para beneficio del público, ¿no? Pero en realidad lo que estamos hablando es que hay un mensaje que Dios ha dado en las estrellas, porque puso la luna y las estrellas y el sol como señales de los tiempos. Esto es algo muy importante porque signos de los tiempos fueron utilizados desde la primera. Hubo señales en los cielos, la señal de Betulá, la estrella de Jacob, que es conocida mucho como la estrella de Belén, que fue parte de las señales que siguieron aquellos que no tenían la revelación especial, que eran persas, ¿no? Entonces, algo muy importante que aquí estamos viendo. Ahora, vamos a ponerles esta otra imagen que es muy importante también saber, ¿verdad? Que es súper interesante que ya cuando entramos al texto, pues nos vamos a dar cuenta. Fíjense que en la parte donde se va a dar el cruce, en esa misma parte, ya lo he dicho en otras ocasiones, y lo he explicado también sobre Isaías 18. Yo hice una exégesis de Isaías 18 donde yo llego a la conclusión de que no se trata de Etiopía, sino que el texto es claro cuando dice más allá de los ríos de Etiopía. Pero habla de un lugar que está entre ríos, y el eclipse en las dos partes se da en esta parte de donde están los ríos, y esto es algo muy interesante en Estados Unidos. En otra ocasión ya lo he explicado y desgloso cómo esa parte a la que hace referencia el capítulo 18 de Isaías, de aquellos hombres de piel brillante y de grande altura, de estatura, que se menciona en el capítulo 18, sí es una referencia ya. Así que miren qué interesante lo que vamos a estar viendo. Bueno, pues continuamos con la segunda parte. Ahora sí que, como se cortó la transmisión, queremos pues continuar con esta transmisión de la señal del profeta Jonás, años del Señor Jesucristo, y es la razón por la que pues prácticamente presento esta temática. Se cortó, pero pues aquí lo tenemos, la señal del profeta Jonás para la generación de Jesús. Es un tema que tenemos pendiente y espero que pueda servir de mucho apoyo a todo lo que estaremos compartiendo. Antes de continuar con el tema, quiero tocar por allá el hermano Cocom, que nos está siguiendo, y de hecho ha hecho 2-3 aportaciones muy interesantes aquí en la transmisión pasada. Él nos mencionaba de un eclipse que sucedió ayer, precisamente, que es un eclipse lunar, y que en este eclipse lunar anular que se da precisamente como una señal aquí en América para los judíos que viven aquí, porque hay un levantamiento de antisemitismo ya, anti-israelismo más específicamente hablando. ¿Por qué razón? Porque Israel está prácticamente quedando solo. Ya no se está entendiendo. Yo puse una publicación donde decía que Rusia siempre, y no solamente Rusia, las naciones han recomendado a Israel desde el ataque del 7 de octubre
que, sea compasivo, que sea perdonador, que sea tolerante con estos grupos de terroristas, de Hamas. Pero lo que sucedió este domingo pasado, que es un atentado en Rusia de los musulmanes, digo, bueno, ahora le toca a Rusia aplicar lo mismo, ¿no? Que aplique lo que el consejo que le está dando a Israel de poder ser compasivo. Y es más, que divida también Rusia su territorio con ellos. O sea, no va a pasar, porque no es funcional eso que están recomendando los países. Que Israel no solamente los perdone a los terroristas, sino que también divida con ellos su territorio. O sea, no es funcional. Lo segundo que quiero responder del hermano Cocom es cuando él hace una pregunta sobre Hechos 2:19, que si es algo literal cuando dice, habrá señales. Es interesante porque este pasaje de Hechos capítulo 2, que aquí es mencionado, Pedro cita, yo quiero hacer esa aclaración porque el apóstol Pedro, cuando cita Hechos capítulo 2, hermano Cocom, lo que está haciendo es dando una aplicación que es válida para sostener que el derramamiento extraño, que no se lo atribuyan a manifestaciones demoníacas o otra cosa, porque hay una referencia bíblica cuando él dice, esto es lo dicho. Es interesante porque ahí cuando dice esto es lo dicho, no está diciendo para que se cumpliese la escritura, porque hay un cuidado entre la aplicación para sostener que esas señales son mesiánicas, para decir Jesús es el Mesías. Lo que ustedes están viendo, ese herramienta del Espíritu Santo, es una prueba de que Él es el Mesías. Y es interesante porque cuando eso sucede, Él tiene el cuidado de decir, esto es lo dicho. Es decir, tiene un sustento bíblico, tiene una aplicación bíblica. Y hay un pasaje por el profeta Joel, refiere al profeta Joel, y da esas señales que son de naturaleza literal, pero tiene un cuidado el apóstol al citar Hechos, en Hechos, perdón, al citar Joel. ¿Por qué? Porque en Joel hay dos declaraciones. Cuando dice que esto va a suceder antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Interesante porque son dos partes que divide Joel, pero cuando lo cita el apóstol Pedro no refiere al día espantoso, que sería el día del juicio en su segunda venida, sino que refiere solamente el día grande. Eso es interesante de hasta dónde lo cita, porque nosotros tenemos que observar bien cuando leemos. Por ejemplo, cuando se lee en el libro de Lucas capítulo 4 y el Señor da la lectura de Isaías 61, pero cuando llega hasta el día de gracia, o sea, el de la buena voluntad de Jehová, anunciar la buena voluntad de Jehová, el tiempo de la buena voluntad de Jehová, y se detiene, deja de leer. Lo mismo hace Pedro aquí, no cita el día espantoso, solo dice que habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, antes que llegue el día grande del Señor. Y si citara todo el texto, que dijera antes que llegue el día grande y espantoso, que sería la otra fase del cumplimiento, también es correcto. ¿Por qué? Porque está diciendo que habrá señales antes del día del Señor, que es el periodo de la tribulación, y también antes del día espantoso. Es decir, que hay señales que se están dando precisamente antes que llegue ese día de la tribulación, pero que durante la tribulación, anunciando el día espantoso, también van a cumplirse esas señales. Y eso se refiere a los sellos, en especial el sexto sello, donde aparecen estas señales de tipo cósmicas. Así que es algo muy interesante que allá hace el apóstol, y realmente son literales. Literales en el sentido de que serán visibles, por esa razón precisamente son llamadas señales. Entonces habrá señales, porque si es algo confuso, si es algo que no representa un signo, que no representa algo que llama la atención, que no representa algo espectacular, que por ejemplo en este caso que está llamando la atención de todos los científicos, que está llamando la atención del mundo entero,
dice ahí saludos, dice el pastor Jorge Canto, un abrazo, amigo pastor. Estamos aquí haciendo una contribución y esta es la segunda parte. De hecho, hace unos momentos comencé a transmitir y se cortó y estoy dándole seguimiento a esta temática. Miren, voy a pasar para compartir imágenes, porque recuerden que en esa parte que se cortó ya hablábamos de las señales en los cielos como Cetus, y también mencioné algunos científicos. Yo tengo algunos libros de científicos, por ejemplo, hay uno que es muy antiguo, que se llama, así vean, el nombre de las estrellas. Aquí aparecen varios nombres, de hecho, de los nombres de las estrellas del sur, que son llamados, pues también las estrellas con respecto a las constelaciones del sur, constelaciones, se le llaman las constelaciones australes, porque Cetus entra dentro de las constelaciones australes. Y en este material también se habla de la constelación de Cetus, precisamente aquí está la constelación de Cetus, para los que, donde, yo les decía hace unos momentos que Bullinger habla que en los tiempos del fin va a estar activa la constelación de Cetus. También hablando de la referencia que das allá, hermano Cocón, tengo otro material que se llama Un astro nos visita, y que precisamente esos astros aparecen curiosamente en fechas de Pascua. Por eso algunos le llaman que son astros de Pascua. Ese que fue llamado ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama? Del diablo, el cometa del diablo. Pero cada 70 años van pasando. Y esto es algo muy interesante porque es una señal para nuestra generación. Esta generación ya no va a volver a ver este tipo de señal. Si hay otra generación la va a ver, pero hasta 70 años. Por eso es interesante que se trata de esta generación. Así que algo que nosotros tenemos que ir captando al respecto, ¿no? Que estamos hablando aquí. Voy a poner ya las referencias y voy al inicio del ministerio del Señor. Aquí está. Muy bien. Quiero decirles, allí en este mapa pueden ustedes ver el ministerio del Señor. ¿Por qué voy a hablar de la señal del profeta Jonás para los días del Señor Jesucristo? Y necesitamos entender el ministerio. El ministerio del Señor comienza, ustedes para que más o menos ubiquen la tierra. Miren, en medio esta es la tierra de Israel, que así es correctamente, llamada la tierra de Israel. Toda esta porción de la tierra de Israel está dividido en medio por el río Jordán. Arribita, ustedes pueden ver, arribita está el mar de Galilea, ese grandecito es el mar de Galilea y baja hacia el río Jordán y abajo ya viene hacia el mar Muerto. Escuchen esto que pueden entender. Tres partes como se puede dividir de abajo hacia arriba. De abajo está Judea, en medio está Samaria y arriba está Galilea. Claro, ya después están los gentiles, Fenicia y todo eso, ¿no? Que es importante también entenderlo. Por eso cuando decía que cuando bajó de Galilea a Jerusalén le era necesario pasar por Samaria porque estaba en medio. Bueno, dicho esto, comienza su ministerio arribita del mar, de este mar que es el mar salado. Arribita está Betábara, en esa partecita arriba es donde inicia su ministerio, es bautizado y desarrolla su ministerio con Juan. Ahí cerca de un desierto de Judea es donde está la tentación. Y él hace 6 meses en esa parte. Después es encarcelado Juan el Bautista y empieza una persecución férrea en contra de estos galileos que trajo. Y entonces él se va hacia Galilea y allá desarrolla su ministerio en la tierra que le ve nacer. Y es ahí, en esa parte de Galilea, donde él va a... Vamos a ponerlo aquí a un ladito para que podamos ver cómo nos miramos. Aquí está, vean, en esta parte de Galilea, allá está, ahí estamos bien. Bien, en esta parte de Galilea, donde ustedes pueden ver, aquí en este mapa, van a ver que allá él va a desarrollar su ministerio arriba, en la parte de Galilea, y hace 3 giras.
En Galilea hace 3 giras. De hecho, el grueso del ministerio del Señor Jesucristo se desarrolla en Galilea con 3 giras. En la tercera gira que él hace en Galilea es donde va a haber un rechazo que es prácticamente al año hay un rechazo del Señor en su mismo Nazaret. Pero después viene aquí un rechazo después de la alimentación de los 5,000, porque hay 2 alimentaciones de multiplicación, uno de 5,000 y otro de 4,000. En la primera alimentación de 5,000 viene un rechazo porque él habla de comer su carne y entonces se ruborizaron esos judíos, ¿no? Y resulta que después de esa multiplicación, de ese primer rechazo, empiezan a atribuirle sus milagros a Satanás, a Belcebú. De hecho, por el príncipe de los demonios, que era un demonio. Allá arribita ustedes pueden ver Fenicia, en esta parte de aquí, en esta parte de acá. Vamos a ver cómo le ponen aquí, en esta parte de acá, está Fenicia, y allá estaba Tiro y Sidón. Ahí es donde se daba culto al dios de las moscas, que era el ocultismo. De hecho, cuando ustedes investiguen el tema de la masonería, se van a dar cuenta que allá es donde surge lo que es en Tiro y Sidón el culto de la masonería. Y le estaban atribuyendo que todos sus milagros venían por obras masónicas. Dice allí, saludos pastores bellos desde Cancún. Un abrazo, hermana Ari. Saludos también a mi amigo Ríos. Los apreciamos muchísimo. Y bueno, esperamos que sea de bendición también estos estudios a sus vidas. Pero ahorita estoy en la tercera gira del Señor, fíjese, que hizo en Galilea, y del rechazo. Y en ese rechazo le atribuyen los milagros que él hace para demostrar su mesiandad, se lo atribuyen a Belcebú, a Satanás. Y entonces él habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y es allí con ellos donde empieza ahora pues prácticamente a rebatirles, y termina su ministerio entre los judíos, y ahora sí se va hacia más al norte, a la tierra de los gentiles. Pero quiero mostrarles también algo que ellos van a pedir. Después de que le atribuyen sus milagros a Satanás, fíjate qué interesante, le atribuyen los milagros a Satanás, pero ahora esos pecadores, fariseos, empiezan ahora a demandarles señal. O sea, si mis milagros son de Satanás, ¿para qué quieres más señales? Porque inevitablemente el tipo de ministerio del Señor Jesucristo lleva a tomar una decisión. O sea, o estás con Él o no estás con Él, o estás contra Él. Y los líderes religiosos judíos, ante este anuncio de que iba a haber una misión a los gentiles y que ya los iba a rechazar a ellos, entran en una controversia y dice, ok, pues entonces demuéstrame que tú eres el Mesías, y quiero que me des señal de que eres el Mesías. Y entonces es allá donde el Señor pues dice, ustedes me están pidiendo señal. Y algo interesante, que en esa señal que el Señor, que le demandan al Señor, esa señal que allí le están diciendo esos contemporáneos del Señor, que hipócritamente, interesante que hipócritamente ellos le llaman maestro. Es interesante esto porque realmente ellos no creían en el Señor, y ahora hipócritamente le están llamando maestro. Esta expresión de maestro como una especie de adulación que están haciendo hacia su persona, les va a demostrar el Señor, que ahí está, vamos a poner esta parte, muy presuntuosamente le demandan señal, intentando describir a Dios lo que debe hacer Dios, y decirle, Dios, ¿quieres que yo te crea? Mándame una señal. Como diciéndole, ¿sabe qué? Y es más, yo quiero una señal a mi modo. Por eso dice que los judíos pedían señales. Es una generación mala, porque así le llama a ellos cuando le dice, maestro, muéstranos señal. Le dice, ustedes son una generación mala, porque una generación mala es la que menospreció las señales que hizo en persona
Por eso nosotros cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, algo que importante que debemos de saber es esto. La blasfemia del Espíritu Santo es algo que se hace en persona, es decir, lo pudieron hacer los fariseos que conocieron físicamente al Señor, porque los milagros de Jesús eran pruebas de su mesiandad. Los milagros que hizo físicamente y en persona eran pruebas, evidencias de su mesiandad. Y ellos rechazaron esas señales. Vieron una generación que menospreció las señales que había hecho en su presencia en persona el Mesías, y se endurecieron ante los evidentes milagros, y ahora los desafían exigiéndoles más milagros, y le llama a ellos una generación mala, pero también adúltera. Adúltera, ¿por qué? Porque aquí está hablando de un adulterio espiritual. Se habían apartado de Dios, se habían traicionado su propia religión, eran apóstatas, y la palabra apóstata ya tiene que ver con ruptura, con divorcio de lo espiritual. Y así que ellos, ¿por qué eran apóstatas? Eran apóstatas porque el novio, el esposo, estaba enfrente de ellos y están rechazando al esposo. Y al rechazar al esposo, automáticamente los convierte en una generación adúltera, porque le están pidiendo pruebas. O sea, pruébame que tú eres mi esposo, ¿no? O sea, ese es el punto de quiebre que ellos están llegando en este sentido. Y entonces el Señor les va a acusar, les va a demandar, porque ellos están pidiendo señal. Interesante la palabra señal, porque la palabra señal que allí se está utilizando es la palabra semellón. La palabra semellón incluye un presunto, una indicación, como cuando señalas con el dedo y apuntas con el dedo, algo sobrenatural, algo espectacular, algo milagroso, un signo. Y en esos versículos 38 y 39 aparece 4 veces. Algo espectacular que Jesús ya no haría con ellos. Ellos ya habían visto suficientes señales, milagros, llamados por Juan señales. Señales le llama Juan, el escritor del libro, le llama a esos portentos que hizo señales. Y ustedes se dieron cuenta que allá la palabra señal en el hebreo es una tau. Se lo voy a volver a poner para que lo vean. La palabra señal en hebreo es una tau, que aquí está. Esta es la palabra señal. La palabra señal es, en hebreo es una tau. Este es el hebreo, y este es el paleohebreo. Es una cruz. Es una cruz. Están pidiendo una señal. Y eso es algo muy interesante. Ahora, muy buenos días, estimado hermano Salomón. Es un placer oírle, dice el licenciado Harold. Allí habría que aclarar que no todos los fariseos, sino que había algunos que vinieron al maestro cuando Herodes los quiso matar. Sí, definitivamente, así es, ¿verdad? No todos hay un rechazo representativo, sí, pero no todos lo rechazaron, pero sí estaban este grupo, en especial este grupo de fariseos, que eran muy interesante porque también eran representantes federales, ¿no? En su representación estaban prácticamente actuando como representantes del pueblo. Pero sí es correcto lo que dice, definitivamente la sección del judaísmo, y de hecho Harold lo explica muy bien, a la sección de cómo estaban divididos los diferentes grupos de fariseos. Pero estamos hablando del capítulo 12 de Mateo, de este grupo en especial que encabeza, por así decir, el rechazo, ¿no? Pero muy buen comentario, gracias Harold por compartir. Voy a añadir otra imagen, porque son imágenes que nos ayudan un poquito a ir aclarando, y cómo el Señor ahora, para rebatirlos, les muestra, los compara a esos contemporáneos que vienen a pedir señales, lo compara como una generación que sería condenada. Fíjense, la generación, los contemporáneos del Señor, está hablando de la generación, los contemporáneos del Señor, como una generación que sería condenado por los hombres de Nínive. Fíjese, porque ahí entra la señal del profeta Jonás, los hombres de Nínive, pero también, aquí hay algo interesante,
la reina del sur, la reina de Saba, Seba, de la reina del sur, compara a estas personas con una persona que luego de ser liberada, los compara como aquellos que un hombre que fue liberado de un espíritu inmundo y luego le regresan 7 peores. Así que esta generación es peor que una persona que ha sido liberada, porque una persona que ha sido liberada de un espíritu inmundo, pero después vienen 7 demonios más, de una obra séptuple del demonio, y entonces es más problemático para poder tratar con ello. ¿Y por qué razón lo hace? Aquí en esta gráfica que hemos mostrado, hay 2 comparaciones que hace del Señor. Y bueno, pues vamos a ver esta parte donde los fariseos, que dice acá de los fariseos. Vamos a ver esta imagen. Los fariseos mencionados en el contexto anterior, que es en el capítulo 12, donde la escena de la blasfemia, atribuían los milagros de Jesús a Belcebú, y con ello blasfemaban contra el Espíritu Santo. Eran líderes y representantes federales del pueblo de Israel. En tanto, hay un segundo grupo en el capítulo 16, y lo voy a ver en la tercera parte del tema de la señal del profeta Jonás. Voy a hablar del capítulo 16 de Mateo, porque es otro momento en donde entran también los saduceos, que es otra escena en el capítulo 16:1, donde también piden señal, pero una señal milagrosa del cielo. Es interesante el capítulo 16, así que no se lo pierdan, por el capítulo 16 voy a hablar de la señal del cielo que piden, como prueba inequívoca de ser enviado de Dios, como si sus anteriores milagros no fueran suficientes, o como si ellos son los que dictaminan qué milagros validan tu ministerio y qué milagros no. Es interesantísimo todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque estos hombres que pues prácticamente se están creyendo Dios. Y lo que aquí se está mirando, y lo quiero poner en esta imagen, es que su apetito por lo espectacular es insaciable. Y esas personas que están pidiendo señales, que están buscando signos, que están buscando algo milagroso, algo extraño, algo extravagante, y es ahí donde caen mucha gente en las redes sociales, que están siguiendo señales solamente. Por eso es que a los creyentes en Marcos 16 se le dice: estas señales seguirán a los creyentes, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, sobre su mano pondrán los enfermos, pondrán su mano y sanarán. ¿Qué está diciendo? Que las señales nos deben de seguir y no nosotros a las señales. Pero hay que ser entendidos en los tiempos y no caer en las supersticiones de ir buscando señales por señales. Los judíos pedían, los rabinos, le pedían a los rabinos señales como credenciales de ellos. Un rabino tenía que tener señales. Eso es lo que decían los judíos. Y querían ver a Dios en lo anormal. Y se olvidaban que Él se mueve en las cosas normales de la vida cotidiana. Y de pronto, a esto es lo que quiero oír, ¿no? Quiero que vayan captando, hermano. Que no necesitamos estar buscando señales por todos lados. No necesitamos. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana Dios nos ministra, Dios nos habla, Dios se mueve. Y ese era el punto más importante que por allá estaba el Señor compartiendo. Y desde allí es donde empieza el Señor a trabajar. Esas son las señales que por allá estaba mostrando. ¿Qué es la respuesta del Señor ante esta pues disyuntiva? Fíjense, ¿por qué les llama que son una generación adúltera? Habían roto el pacto esta generación. No estaban tras otros dioses, porque alguien puede decir: ¿por qué me llamas generación adúltera? Yo no estoy detrás de los dioses egipcios o de otros. Pero sí estaban rechazando al esposo, al Mesías, con el que estaban ellos desposados por pacto, porque así lo menciona el pacto mosaico. Y su infidelidad prácticamente consistía en apartar su corazón del Mesías y ponerlo en la búsqueda de señales según su capricho. O sea, un señor
de acuerdo a mi imagen y mi capricho. Esto es adulterio espiritual. No solo dice eso de los líderes, sino de la nación en general como parte representados ahí por estos líderes. Habían quebrado el lazo matrimonial que los ligaba al Señor Jehová. Querían pruebas de esa mesiandad. Ahora, vamos por acá a ir llevando, porque lo que estamos haciendo es prácticamente viendo que el Señor ya les había dado señales. Miren, por ejemplo, señales que les dio a los contemporáneos el Señor Jesucristo, a sus contemporáneos. Miren, vean, les voy a mencionar aquí unas 5 señales, pero realmente podríamos hablar de más. Primero, Juan el Bautista, el precursor del Mesías, era una señal. Juan mismo era una señal. Los milagros que rodearon la aparición del Mesías en su primera venida, la estrella de Belén, la estrella de Jacob, que allí apareció, era una señal portentosa. Todos los milagros que rodearon, y lo percibieron los magos, porque como bien decía Harold, algunos sí percibieron las señales. Hubo un grupo reducido que percibió las señales. Por ejemplo, un grupo reducido que hasta se bautizó, entendió que Juan era una señal, la voz que clama en el desierto, el que prepara el camino del Señor. Y al reconocer el ministerio de Juan, automáticamente estaban reconociendo también el del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estaban reconociendo a quién le vino a preparar el camino. Los milagros hechos por Jesús, también hubo gente que recibió milagros y que también algunos de ellos se entregaron al Señor Jesucristo en fe. Incluso el mismo rechazo del Mesías se constituía en una señal. Y más aún después les daría el milagro de milagros, la señal de las señales, que es la resurrección. Bueno, basta todo esto para dejar satisfecho la fe de los humildes, aunque no va a complacerse la curiosidad de los incrédulos. ¿A qué es a lo que queremos ir? A lo que queremos decir es esto. Miren, ningún tipo de señal va a satisfacer a una persona que lo que pide es señal, pero lo que no quiere es creer. Y esto es lo que muchas personas están prácticamente viviendo, porque no están con ese deseo de creer. No están pidiendo señales por el hecho de que quieren creer. A los justos se les da señal. Y se les da señal para robustecer su fe, como el caso de Gedeón, que se le dio señal. A Abraham se le dio señal. Pero a los incrédulos se les negó pues la misericordia. Pues en su misericordia le dio una señal. ¿Cuál es la señal que le dio? El milagro de milagro, la resurrección. Por eso cuando en aquella ilustración que el Señor da del hombre rico y la expresión es: ellos no van a creer aunque uno se levante de entre los muertos, porque ya ha pasado y están dando su testimonio y no le creen. La resurrección de los incrédulos, la resurrección que los incrédulos buscaron rebatir con el hecho o con la frase: los discípulos robaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque para la persona que no quiere creer, van a buscarle, así como aquellos, les dio el milagro. ¿Cuál milagro les dio? La resurrección, como milagro para que crean. Resucitó de entre los muertos. ¿Y qué buscaron? ¿Cómo rebatirlo? ¿Sabes qué? Digan que los discípulos robaron el cuerpo. Porque el que no quiere creer, no hay milagro que lo satisfaga. No hay señal que lo haga ver, porque simplemente no quieren creer. Y este es el punto de quiebre que estamos aquí precisamente hablando, de que hay muchas personas que se les ha dado señal, pero ellos no están queriendo tampoco señal. Ellos no eran conscientes del curso de la historia, ni del cumplimiento que estaban teniendo. Como ejemplo, habían tenido la estrella de Belén, vista por los magos en Mateo 2. Buscar señal cuando el mismo Mesías estaba en medio de ellos. Los
catalogaba a ellos como una generación mala, adúltera y pecadora, porque no es posible que tenían enfrente al Mesías y todavía están pidiendo señal. Eso es, mis queridos hermanos, una de las ofensas más grandes, mayores. Y el Señor hace referencia a esta generación mala, adúltera y pecadora. No le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Que aquí es donde llega. Fíjense, Jonás fue enviado a Nínive, capital de Asiria. Una ciudad fundada por Nimrod. Note bien esto, o sea, ¿qué más señal querían ellos? Que la misericordia de Dios se le mostró a una ciudad donde estaba la cuna de toda la idolatría. Podríamos estar hablando acerca de este tema, que allí estuvo la cuna de toda la idolatría. Dígame, ¿qué misericordia más grande del Señor que enviar a sus siervos a la cuna misma de la idolatría, donde nació la idolatría postdiluviana? Es decir, después del diluvio, la idolatría se gesta precisamente en este espacio, en el imperio de Nimrod, en la ciudad que fundó Nimrod. Pues a ellos, los grandes enemigos de Dios como Nimrod, a sus descendientes, les manda también señal. O sea, no quedaron sin señal. Esa generación no quedó sin señal. Los mismos descendientes de Nimrod no quedaron sin señal. El mismo mundo que introdujo la idolatría no quedaron sin señal. Porque yo creo que esta que se está dando actualmente es una señal. Lo creo, mis hermanos, lo creo, porque Dios no nos deja sin testimonio. Por más pagano que sea el mundo, porque algunos piensan que solo le habla al pueblo de Israel, no, a todos les ha dejado con palabra, y ha dejado esta señal para los pueblos también, porque no los va a dejar sin mensaje. Y esto es lo que está sucediendo en este preciso momento. Podríamos ver que aquí entonces estamos hablando de esta señal. Ellos se arrepintieron, pero en 612, 151 años después de esta señal que les manda por el profeta Jonás, los medo-persas saquearon esa ciudad, saquearon la ciudad de Nínive. Ahora, quiero que también podamos ver lo siguiente que el Señor está enseñando, porque aquí hay un orden en esta enseñanza. Cuando lo manda a Nínive, que es esta ciudad en extremo grande, Jonás, cuyo nombre significa paloma, que aquí ustedes pueden ver paloma, él vivió durante el reinado del malvado rey Jeroboam II. Algo en un tiempo de tanta perversión en el norte de Israel, que está en frontera con los gentiles. Su ministerio se menciona en Segundo de Reyes 14, 23 al 29, era de Gat-Hefer, que aquí está, ustedes pueden ver en la parte de Galilea. Por eso cuando aquellos decían de Galilea, sí, de Nazaret, sí, cerca de Nazaret, a unos 2 kilómetros de Nazaret, ahí está 3 kilómetros de Nazaret, ahí está Gat-Hefer, de allí era Jonás, de ese lugar era el profeta Jonás, y frontera con los gentiles también. Esto nos debe de llevar a la reflexión de la cercanía, o sea, de la misión. La misión que Dios tenía para Jonás era hacia el mundo gentil. Y por esa razón, el Señor incluye una señal que es no solamente para el pueblo de Israel, que aquí quiero dejar muy claro esto, sino que también para el pueblo gentil. ¿Qué es lo que está diciendo? La historia de Jonás nos enseña dos cosas. Fíjese, porque acuérdense que Jonás es el profeta para los gentiles. Muy importante esto, el profeta para los gentiles. Es el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, por así decir, ¿no? Que tiene una misión a los gentiles. Usted se da cuenta, Dios puede perdonar a los paganos que se vuelven a Él. Eso nos enseña el libro de Jonás. Y segundo, también nos enseña el libro de Jonás que puede juzgar a sus siervos desobedientes. O sea, estos dos mensajes están muy fuertes grabados en nuestra... en todo esto que está sucediendo.
En este eclipse que se está dando, tenemos que recordar dos cosas. Dios puede perdonar a los paganos que se vuelven a Él, como lo hizo Nínive, capital del imperio asirio. De los peores hombres, los pudo perdonar. Pero en segundo lugar, también nos enseña que puede juzgar a sus siervos desobedientes, porque en ese libro se mira cómo Dios trata con el profeta Jonás, y no solamente una vez. Cuando quiere despertarlos para que vayan a las naciones. Así que, fíjense, vamos a ver esto ya para ir algo relacionado al tema que aquí estamos desarrollando. Y bueno, pues vamos a ver esta imagen. Ahora el Señor está dándole una señal del profeta Jonás a su generación, a sus contemporáneos. Pero es una señal que se va a trasladar no solamente al pueblo de Israel. ¿Por qué es importante esta señal? Porque esta señal no solamente es para el pueblo judío, sino que es una señal. Dice, a esta generación les voy a dar la señal que se le dio a un pueblo gentil. ¿Y qué señal se le dio a un pueblo gentil llamado Nínive? La señal del profeta Jonás. Esa señal va a ser para gentiles y para judíos. ¿Cuál señal? La señal iba a estar basada en la persona del mismo Mesías. ¿Por qué? Voy a poner el texto que puse a un inicio, donde se demuestra claramente que esa señal en Lucas, no sé si se puede ver allá, en Lucas se da cuenta. Vamos a ver la parte donde está en Lucas, porque aquí se habla de la señal del profeta Jonás, pero en Lucas dice, apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Fíjense, la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y cuando se habla de la señal de Jonás, por lo tanto la señal está basada en la persona de Jonás. ¿Por qué la persona de Jonás? Porque Jonás, que es el profeta a los gentiles, y a esa generación de judíos les iba a dar una señal que es tomada del mundo gentil, o Dios habló al mundo gentil por la señal de Jonás, y ahora esa señal le va a servir también al pueblo de Israel. Es decir, que este mensaje que se está dando, que se va a dar, es una señal que tanto va a aplicar a los judíos como va a aplicar a los gentiles. ¿Y cuál es la señal? Es Jesucristo. Jesucristo es la señal, y su resurrección iba a ser señal, que iba a ser señal para los judíos y iba a ser señal para los gentiles. Por tanto, su resurrección es la señal para esta generación. Y esta generación que prácticamente iba a ser testigo de la resurrección de Cristo, y que esa misma señal iba a ser quien les iba o les iría a juzgar. Ahora, quiero que vayamos comprendiendo también esto, porque es tan importante para ir aterrizando el tema de la señal, y así poder comprender. Ya estamos casi en la recta final para ir captando, porque vamos a entender cuál es la señal para los contemporáneos. Jesús afirma el relato de Jonás como un hecho histórico. O sea, él no se anda con rodeo de decir esto es simbólico, es imposible que lo haya tragado un gran pez, como un hecho histórico, y además enseña sobre la señal del profeta y sus contemporáneos. Jonás tipifica a Cristo como el enviado que sufrió la muerte, la sepultura, y regresó de entre los muertos al tercer día y predicó la salvación a los gentiles. Vuelvo a reiterar esto. Jonás tipifica a Cristo como el enviado que sufrió la muerte, porque pasó por ese proceso de muerte Jonás, y sepultura simbólica. Regresó de entre los muertos al tercer día y predicó la salvación ahora a los gentiles. Por eso es importante hablar de la señal del profeta Jonás para los gentiles. Y él aprueba, porque hay muchos que dudaban sobre el tema de que si puede ser tragado una persona, hasta que por allá empezó en 2020 en California, precisamente,
se graba un video de turistas, 2 mujeres que son tragadas por un gran pez. Es más, se los voy a poner para que vean, porque es interesante lo que ahí se dio. Algunos dudaban sobre esto, ¿no? Y decían cómo va a ser posible que suceda. Pero aquí se los voy a poner para que ustedes puedan ver, y lo podemos poner para que puedan ver esto que sucedió, y lo grabaron. Aquí está. Vamos a ver. Ustedes pudieron ver. Vamos a volver a ponerlo para que... Entonces ustedes, si se dieron cuenta, esto es algo que allí está corroborando precisamente lo que sucedió en este video. Ustedes lo pudieron corroborar. ¿Saben ustedes? Interesante. Jonás, su única profecía fue en 3:4. De los 48 versículos, esa profecía fue una profecía que no se cumplió, que dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Su única predicción que tiene el profeta Jonás no se cumplió, porque era una predicción condicional al arrepentimiento de los ninivitas. Y esto también pues es algo que podríamos decir que muestra la misericordia de Dios es más grande que el castigo para juicio. ¿Cuál es la diferencia de la generación de Jonás a esta generación que estamos viviendo? Miren, a diferencia de los contemporáneos de Jesús, los oyentes de Jonás, hombres malvados, opresores de Nínive, se arrepintieron por las señales vistas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Los contemporáneos del Señor no se arrepintieron. Y fueron prácticamente acusados de condenación doblemente. ¿Por qué? Porque el Señor menciona a la reina de Sabá ante el encuentro que tiene con el rey Salomón, y menciona a Nínive ante el encuentro que tiene con Jonás, un profeta. Una le creyó a un rey, otros le creyeron a un profeta, y delante de ellos estaba alguien que es más que un rey y más que un profeta, el mismo Hijo de Dios, y no le habían creído. A esa generación se le dio solamente esa señal, la de la resurrección de Cristo, y no le creyeron. Y les voy a decir algo: esta generación que vivimos ha recibido tantas señales, pero la generación de Jonás se arrepintió con la predicación de Jonás. Jonás fue la señal para ellos. ¿Cuál fue la señal? Jonás. Para nosotros que hemos tenido todo esto, ya tenemos una Biblia, ya tenemos las pruebas de la resurrección de Cristo, y ahora se nos agregan señales en los cielos. Lo tremendo es que la misma acusación que hace el Señor para sus contemporáneos que no le creyeron, puede ser aplicada hoy para la gente que está mirando esas señales aún en los cielos. Lo están viendo esas señales y no creen a las señales ya que el Señor les manda. Esto es lo más triste, porque la generación de Jonás se arrepintió. Con razón dice: se van a levantar en juicio, en el día del juicio se van a levantar y van a acusar a esa generación, a esta, que tuvieron más señales y más oportunidades que las que tuvieron ellos, y ellos lo aprovecharon. Así que, mis amigos, pues aquí yo les entrego la segunda parte. Viene la tercera parte, no se lo pierdan, porque voy a hablar de la señal del profeta Jonás para esta generación. Así que es en la tercera parte. Que Dios me los bendiga. Un abrazo aquí desde Cozumel, y si no tenemos preguntas, pues vamos a dar por terminado esta charla. Saludos.